si están de acuerdo conmigo. Carolina, ¿estás ahí? Se desconectó, fue Carmen. No veo a Carmen. Bueno, pues bueno, muchas gracias por estar en este espacio, por reservar este tiempo para estar con nosotros compartiendo lo que ha sucedido en tu vida o lo que nos quieras contar acerca de lo que ha pasado en tu vida durante estos 15 días y poder compartir un poco lo que Dios ha permitido. Y este encuentro tiene algo muy especial, al igual que todos los encuentros, pero en este vimos, durante la quincena pasada, tuvimos la ocasión de leer el libro de Job y el libro de Job nos dejó una enseñanza con la que queremos iniciar, y es que no es saber cosas de Dios, es conocerlo a Él. Y a veces sabemos cosas de Dios, a veces escuchamos cosas de Dios, a veces, eh, como dice el Salmo, de oídas te había conocido, más ahora, como dice el verso, de oídas te había conocido, más ahora mis ojos te ven. Y qué bendición que realmente haya sido así. Y en este libro vamos a explorar un Job, un libro honesto, donde vemos el dolor en toda su más profunda muestra de cómo el ser humano puede llegar a sentir dolor en todas las facetas, en todas sus áreas, no solamente el dolor físico, sino el dolor psicológico, el dolor espiritual, el dolor social, el dolor de amigo, de sentirse completamente censurado por sus amigos. Y vamos entonces a descubrir la diferencia entre conocer sobre Dios y realmente poder saber de Él en nuestras vidas de manera muy específica. Y bueno, poder seguir en esta carrera que estamos leyendo la Biblia. Ya se nos acerca cada vez más el Nuevo Testamento. Estamos sentando con el Antiguo Testamento todas las bases. Recordemos que estamos haciendo una lectura bíblica que se llama precisamente un camino que conduce a Jesús, porque finalmente lo que busca nuestra lectura es que reconozcamos a Jesús en todos los apartados de la palabra que Dios nos regaló, y que podamos vivirlo pues de una manera mucho más profunda. Entonces, no sin más decirles que bueno, tengamos la oportunidad de orar y de pues darle gracias a Dios por todo lo que Dios nos habló durante esta quincena. ¿Hay alguien que quiera de pronto ayudarnos con la oración de arranque? Yo. Muy bien, gracias. Señor, gracias por esta noche, gracias por este tiempo que nos permites tener. Gracias por permitirnos aprender más de tu palabra, Señor, por tener ese privilegio, Señor, de poder aprender más de ti. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiando este tiempo, Señor, y abriendo nuestro corazón a lo que tú nos quieres hablar, Señor. Gracias por Vivi, Señor, y por la vida de los que están conectados y los que no han podido estar, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muy bien. Bueno, sí, qué gran bendición tenerles aquí conectado. Hola, Nazaret, bienvenida. Bueno, llegaste justo al momento estamos dando como el preámbulo, y ya nos contamos un poco cómo ha sido nuestras vidas en estos últimos 15 días. Un dato curioso es que Job es posiblemente el libro escrito antes que el Génesis, o sea que se cree que Job es el libro más viejo que hay, más antiguo de toda la Biblia. No, y fíjate que hay una cosa, no hay referencia de la ley de Moisés, ni al éxodo, ni al pueblo de Israel. Job es un hombre Buenas noches, completamente perdón la antiguo. hora. Buenas noches, Osquitar, ya nos saludamos bien. Una relación directa, no hay intermediarios, no hay templos, no hay religión organizada, pero aún así el libro contiene las preguntas más profundas que el ser humano puede hacerse acerca de Dios. Y el final del libro realmente es tremendo. Los tres amigos de Job dieron unos discursos teológicos correctos, pero Dios dice al final: no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job.
Y vemos a un Job que se paró las pestañas, un Job que cuestionó, que se quejó, que lloró de rabia, que dijo Dios, y Dios dijo, eso era lo correcto. Y a veces nosotros nos abstenemos de pararnos en las pestañas delante de Dios para derramar nuestro corazón, dando las características. Él hasta maldijo el día de su nacimiento. O sea, Job cuestionó, se quejó, lloró de rabia, estuvo tirado al piso, pero Dios dice al final, dice que eso era lo correcto y que la honestidad radical vale más para Dios que una teología perfecta, que es lo que nos habla de lo que hicieron los amigos de Job. Y, y bueno, ahora vamos a pasar al punto donde hemos llamado los destellos de mi refugio. Recordemos que en este espacio tiene una intención doble, es celebrar la fidelidad de Dios y reconocer dónde la Biblia se hizo real en nuestra vida, no como texto, sino como una experiencia viva. O sea, si hubo algo en la lectura de estos 15 días que marcó tu vida, hubo algo en tu vida en estos 15 días que quieras contarnos para ayudarnos a crecer en fe también al ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, digamos que tenemos varias opciones. La primera es que si no quieres participar, no hay lío, puedes seguir manteniendo tu micrófono en silencio, o si quieres decirnos paso, está perfecto. Eh, pero es quien nos quiera contar. Una opción es gratitud y es en qué momento de estos días estuviste genuinamente agradecido o agradecida con Dios. Y aunque las circunstancias no fueran perfectas, pero que nos cuentes un poco de esas circunstancias. Y la segunda opción es, hubo algún versículo, estos 15 días leímos todo el libro de Job, hubo algún versículo de Job en el que sentiste que Dios te estaba hablando directamente a ti, y cuál fue ese versículo y por qué. Entonces, y de paso nos cuentas de tu vida. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Nazaret, te escuchamos. Buenas noches, bendiciones para todos. Pues les cuento que yo siempre, como les he dicho, soy fanática a mi Dios, siempre agradezco, siempre súper agradecida con Él, tanto así que tengo días que no tengo necesidad de doparme. Las quimios me están dando resultados para la gloria de Dios. ¿Qué pasa? Que no sé a partir del 22 qué va a pasar, pero yo sé, yo dejo todo en manos de Dios porque hasta el 22 tengo el medicamento, pues. Y me pasó un show que Mónica me mandó un enlace de un laboratorio. Y yo, ay no, las pastillas me las están dejando en 16 millones. Una caja de 60 pastillas, 16 millones. No te escucho. Tremendo, tremendo. Y la que me estoy tomando me la regaló la doctora y ella quedó en regalarme otra para que mínimo tuviera 3 meses de medicamento continuo. La otra es que pues mi hijo, tú sabes que la adolescencia les da duro y él se la tira de Superman, será, no sé, de Robocop, y se metió en un problema por aquí, mi hija, me toca mudarme. Ya estamos recogiendo las cosas. Pues digo que se metió en un problema porque no sé, tú sabes que los muchachos a uno le dicen una cosa, pero por allá arriba, o sea, como a 2 cuadras más arriba, el sábado pasado le lanzaron unas puñaladas. No le pegaron ni una. Porque él se defendió, le lanzó piedra al muchacho, a uno de los dos que le iba a dar las puñaladas, porque los dos estaban armados, le lanzó una piedra y le partió la cabeza a uno. Y salió corriendo para acá, pero los muchachos para acá no pueden venir porque esta zona no la pueden pisar. Y no, yo prefiero mudarme, mija, porque a mí sí no me gusta el problema. Niño lindo, venga. Pero bueno, conseguimos una casa ya en Fusa, para la gloria de Dios, más económica que aquí. No es un barrio bueno, porque Pekín, para donde nos vamos a mudar, no es lo mejor, pero bueno, Dios abrió esa puerta y eso, para donde Dios me mande, yo sé que allá voy a estar bien. Para allá, para Fusagasugá. Bueno, qué bendición, porque
al igual que a mí, el clima cálido te sienta mucho mejor, entonces Claro. nos alegramos y gracias por contarnos acerca de tu vida, por contarnos esto que está sucediendo en ti, para seguir orando. Y bueno, ¿quién más nos quiere contar cuál es esa razón de agradecimiento o esa palabra que de pronto se hizo vida en tu vida esta quincena? Bueno, es quitar esta Eh, tú. No, no, perdón, Carolina, que abriste el micrófono, alcanzaste a abrir. Carolina. qué pena. No. Bueno, primero quiero decir que me alegro mucho por Nazaret, porque yo sé que Dios nunca hace nada incompleto y estoy segura que Él terminará la obra en ti. Y que si Él te tiene acá un de pie a pesar de todo, es porque el propósito que tiene contigo es muchísimo mayor. Em, y bueno, durante estos 15 días yo creo que ver la soberanía de Dios, como que en momentos en los que tú dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar dinero y demás? Y literalmente Dios de una u otra manera apareja todo o hace que lo que tú tengas se multiplique literalmente como los panes y los peces. Eh, y bueno, respecto al libro de Job, creo que hay mucho por aprender, pero últimamente como que en los últimos días meditaba mucho acerca de cómo esas conversaciones, no lo he terminado el libro de Job, pero como esas conversaciones que eran entre los amigos y Job, como lo señalaban y le decían, como es que si tú buscaras a Dios y obedecieras, todo cambiaría. Y eso me lleva a preguntarme cómo tristemente, y me incluyo, cuántas veces nosotros en vez de pronto edificar o incluso orar, es más fácil señalar y decir a esa persona es que no obedece a Dios, esa persona es que está mal con Dios, es que, y tú no sabes qué proceso esa persona está pasando, puede ser que no haya pasado nada, pero Dios le está enseñando algo. Y por eso al final del día, cuando Dios le dice como que ellos tienen que pedirle perdón a Dios, me lleva a reflexionar como, y le pido mucho a Dios que me ayude en eso, como no hacer una persona que señale o juzgue, sino una persona que sea como esa oración respondida de otra persona, como ese apoyo, que no sea como, ay, que ustedes porque está desobediente, porque está en pecado, o sea, la razón por la que sea, sino más bien de ven, oremos, ven una palabra, sí, entonces yo sí como que le oraba mucho a Dios que me ayude a eso. Y no sabía lo de que el libro de Job era uno de los más antiguos. Hasta ahora me vengo a enterar de eso. Y eso me parece también muy curioso, porque entonces imagínate, eh, desde ese instante ya las personas estaban batallando con lo mismo que nosotros batallamos hoy. Es que yo creo que a todos en algún momento nos hemos sentido que decimos, Señor, yo ya de verdad es que no doy más, o sea, o tú intervienes o llévame contigo, literalmente. Entonces, y siento que hay tanto por aquí aprender en esa historia de Job y más allá también como de cada verso, incluso de cómo Dios habla, de cómo habla de las estrellas, de, bueno, muchas cosas, pero lo último que reflexioné fue eso, como no juzgar, sino más bien orar por las demás personas. Qué bendición, muchas gracias, Carolina, por tu apreciación. Y sí, yo creo que son tantos los misterios de la palabra de Dios que uno nunca deja de dejar de aprender cosas nuevas y maravillosas que el Señor enseña en este libro tan tremendamente edificante y antiguo, ¿no? Porque veíamos eso de que, pues, además de ser que se cree que es el libro antes de Génesis, pero además que no había ninguna estructura, pero sí habían unos conceptos muy claros en cada una de las personas que hablan en este libro. Bueno, ¿quién más nos quiere contar? Una tercera persona que nos quiera contar acerca de alguna cosa por la cual estás agradecida que pasó en estos 15 días o de alguna manera que la palabra se hizo real en tu vida en estos 15 días. Te escuchamos.
Buenas noches. Buenas noches, Osquitar. Bueno, yo tengo que ser sincero. Eh, Ahorita escuchando a Andrea, o sea, o bueno, cuando se empezó a preguntar que quién quería hablar, yo dije, hoy no tengo mucho que hablar, porque la verdad vengo en una transición de declinar espiritualmente, de fallecer. Pero pues ahorita que hablaba aquí la compañera, que hablábamos de las personas que venían y juzgaban a Job y cómo a veces nos pasa lo mismo, vengo yo a caer en cuenta de que así mismo como hay personas que nos juzgan, es bueno que tu círculo social sean personas que te edifican. Y a Dios gracias, eso tal vez es lo que ha ayudado que de pronto no me sienta tan mal a consecuencia de las cosas como han pasado últimamente en mi vida, obviamente porque yo mismo las he propiciado, pero he tenido personas demasiado importantes, inclusive alguien que por ahí me susurró, soy tu conciencia y con eso me desboronó. Ya de ahí para adelante, ya Oscar valió poquito, ya obviamente tuve que derrumbarme a los pies de esa persona, de mi pastor, y de igual manera, en el transcurrir de la semana, me he sentado a hablar con personas que ni siquiera saben qué sucedió en mi vida, pero Dios los pone a hablar y recuerden, Oscar, que Dios tiene un propósito con ustedes. Sí, se cayó, levántese, sacúdase y vuelve y levántese, loco, porque Dios tiene un propósito con usted y estoy en esa transición de otra vez hacer las paces con Dios, porque sí venía como cojeando un poco y pues a Dios gracias. El saber que nos rodeamos de personas que nos edifican y que nos ayudan a levantar, ¿ves? Tal vez como pasaba con Moisés cuando no debía bajar los brazos, pero ahí estaban sus compañeros para ayudarle a sostener. Así me he sentido últimamente y pues así vamos. Qué bendición, Osquitar, me alegra mucho. Después nos contarás de esa persona misteriosa que te digo, soy tu conciencia. Qué osada persona es, por Dios. Fui yo, sí. Sería un misterio hasta la fecha Un quién fue ella. misterio, completamente, un misterio. Pero bueno, contarles que también tengo una razón para decirles que estoy agradecida. Yo voto acá en Ricaurte. Yo tengo mi cédula junto con la de mi esposo, estamos acá en Ricaurte. Estaba yo esperando para irme para Bogotá para unos temas de trabajo y de salud, pero pues a raíz del tema de la segunda vuelta, pues nos pusimos con mi esposo a pensar y dijimos, no, o sea, realmente el tema de la inversión de viajar y luego tener que volver a regresar. Y bueno, nos pusimos a revisar las cosas y pues le dijimos, yo dije, no, pues en especial había un tema de una circunstancia de trabajo que iba a necesitar yo estar allá en Bogotá. Pero bueno, gloria sea a Dios que hoy hablé con la persona y me dijo, no, Viviana, no hay necesidad de que vengas, puedes revisar los temas virtuales, pero eso sí pasa las elecciones y sí te necesitamos acá. Entonces, pues le doy la gloria a Dios porque al igual como Nazaret nos contaba, pues el tema del clima nos favorece muchísimo. Bueno, a mí mis temas son muy diferentes a los de Nazaret, pero igual son temas de salud y eso pues ayuda un montón a sentirse uno mejor, entonces también le doy la gloria a Dios por eso. Bueno, vamos a recordar un poquito qué fue lo que vimos en Job, para que conectemos un poco con las preguntas detonadoras, que es la parte donde nos preguntamos, bueno, ¿qué aprendimos de Job? Pero primero vamos a repasar. El hombre en el torbellino. Esta quincena fue dedicada completamente al libro de Job. Es un libro largo. Hay algunos argumentos de Bildad Sofar y su otro compañero que son largos y a veces como un poco desesperantes, un poco. mm, pero son la manera de poder ver cómo muchas personas cuando estamos atravesando por un momento difícil nos señalan. Como muchas personas de pronto cuando no tienen una visión más allá de que Dios simplemente castiga a una persona que está pasando por una circunstancia mala, pero al final podemos ver y la prueba
la vemos en las primeras partes, ¿no? Que Job pierde a sus hijos, pierde sus tierras, pierde su salud, y todo sucede en 2 días. Y Dios permite la prueba, y el enemigo afirma que Dios solo sirve a Dios por causa de la manera en que está bendecido. Luego viene la parte del capítulo 3 al 37, que es donde les comenta de los 3 amigos que vienen dizque a animar a Job. Entonces Elifaz, Bildar y Sofar son los amigos de Job, que comienzan a decirle, no, pero es que usted, eso fue un pecado por allá escondido que usted tiene, no es que usted, ¿cómo va a decir que es justo si usted ha hecho esto, y esto? Y debaten durante 35 capítulos a los amigos, y básicamente el discurso se resume en, si estás sufriendo fue porque pecaste. Y Job lo niega con toda su fuerza. Del capítulo 38 al 41 es el torbellino, es cuando Dios habla. Y es una conversación tremenda, porque Dios no explica el sufrimiento, nunca dice, oye, es que esto te pasó a ti por esto, no. Le hace 70 preguntas que reencuadran toda la conversación. O sea, le dice, venga, ¿usted dónde estuvo cuando yo puse los cimientos del mundo? ¿Usted qué sabe acerca de cómo mover los aires? ¿Usted qué sabe acerca de cómo sustentar la tierra? ¿Y dónde estaba usted cuando tal cosa? ¿Y dónde estaba usted donde tal otra? 70 preguntas le realiza, y Job queda calladito con esa respuesta. No, no por derrota, sino por un encuentro. Y termina diciendo en el capítulo 42, que es la parte más alta y sublime de este libro, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, un hombre que había caminado con tanta rectitud delante de Dios, que Dios dice delante de los hijos de los hombres, ¿no has visto a mi siervo Job, hombre recto y temeroso y perfecto? Pero Job no había escuchado, sabía de Dios, pero no conocía a Dios. Y sabes, amado, amada, muchas veces caminamos muchos años escuchando de Dios, pero mucha palabra viene a nuestra mente y poca baja al corazón. Entonces, el verdadero tesoro está en este versículo 5 que te digo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y si hay un versículo que si puedas ponerte de tarea, aprendértelo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, en la versión de Reina Valera. Pero antes de la prueba, Job sabía sobre Dios. Antes de la prueba, Job sabía, dice que él inclusive hacía holocaustos por si sus hijos de pronto habían pecado. O sea, el hombre no solamente pensaba y obraba en su virtud, en su vida de piedad por sí mismo, sino que también lo hacía por sus hijos y por su familia. Y después viene el torbellino donde están las 70 preguntas, y Job queda diferente porque ahora conoce a Dios. Y esta es la diferencia que define este libro. Un Job que cumple con todo, un Job que va a la iglesia, un Job que lee la Biblia, un Job que ora, pero un Job que no conocía a Dios. Pero después de toda esta circunstancia tan difícil, conoce a Dios. Pero mira que Dios nunca le explica a Job por qué pasó la circunstancia difícil. Nunca le dice, es que esto fue por esto, aquello y tal y otro. No, nunca le dice. Simplemente en el capítulo 41 le dice, oye, ¿tú quién eres para venir a cuestionarme? En 70 preguntas. Y ahí fue donde fue el encuentro. Ahí fue donde fue el encuentro. Entonces vamos a hacer algunas preguntas detonadoras para que hablemos un poco acerca de Job. Y en Job 42:5, que ya te lo he repetido varias veces, el mismo verso que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Marca un antes y un después. ¿En qué momento de tu vida pasaste de saber de las cosas de Dios? O sea, ¿en qué momento de tu vida Dios se hizo real a ti? Que tú dices, aquí hubo un antes y un después porque Dios se hizo real a mi vida. Cuéntanos en qué momento fue, cuéntanos qué lo provocó, una persona que pronto en un minuto nos cuentes
¿Cómo fue ese encuentro donde tú dices, de oídas te había oído más? A partir de ese momento, mis ojos lo vieron. ¿Quién nos quiere contar? Bueno, yo les cuento, cuando yo era no creyente, cuando yo era católica, creyendo que llevaba una vida de piedad, intenté alinear mi vida a Dios y recuerdo que tenía el rosario. Entonces yo rezaba el rosario. Y entonces estamos hablando de que yo tenía 22 años en esa época. Una jovencita rezando el rosario. Pero esta jovencita, a mí me gusta mucho la lectura. Toda la vida me ha gustado leer mucho. Entonces me pareció como interesante leer la Biblia, pero me acerqué a la Biblia como me acerqué a los libros de Gabriel García Márquez, de cualquier cantidad de escritores. O sea, me acerqué a la Biblia con una curiosidad de cualquier lectura y comencé a leer en el libro de Mateo. Cuando yo llegué al capítulo 6, recuerdo que Jesús está enseñándole a sus discípulos el Padre Nuestro y previo les dice, y no utilicen vanas repeticiones. Yo tenía mi camándula en la mano en ese momento y yo, ¿cómo así? Por supuesto que al ver las pepitas dije, esto es vana repetición. Yo dije, bueno, Dios, voy a comenzar a pasar de a una pepita. Yo creo que Dios en ese momento se hizo real a mi vida de una manera diferente. Pasaron como 15 días cuando yo recibí a Jesucristo en mi corazón. Dios puso a alguien para que me hablara, porque el corazón, el alumno, el maestro aparece cuando el alumno está listo, dice un proverbio chino. Y apareció la persona que me habló en ese momento y de seguro pudieron haberme hablado muchas personas antes de Jesús, pero de tener un encuentro genuino con Jesús, primero fue como esa revelación de Dios. Dios me buscó a mí a través de esa parte. ¿Alguien quiere contarnos acerca de cuándo Dios se hizo real a tu vida? Bueno, antes que nada quiero dar como un pie de página, por así decirlo, y es que hay una canción que habla de ese versículo, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Creo que se llama La bondad de Dios de New Wine. Creo que se llama así la canción. Es muy bonita, se las recomiendo. Nos la mandas al grupo, porfa, cuando la encuentres. Ya ahorita mismo la busco y se las envío. Y respecto a lo que nos preguntas, Vivi, pues yo creo que tengo como más que un antes y un después, creo que han sido como muchos encuentros realmente con Dios. Y a pesar de que yo nací en un hogar cristiano, y eso es algo que yo agradezco mucho, la relación con Dios es personal. Y el encuentro que tú tengas con Dios es personal. Pero yo creo que a mí algo que de las muchas cosas que me han marcado y que me han pasado muy locas con Dios, creo que fue yo tenía solo 8 años y me acuerdo mucho que mi mamá nos llevaba a los ayunos de la iglesia a la que actualmente asistimos, pero nosotros no íbamos como miembros, sino simplemente mi mamá nos llevaba a los ayunos. Y yo tenía 8 años y me acuerdo que estaban orando, estaban alabando y en un momento a otro yo sentí un fuego y comencé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y mi hermano le dice a mi mamá, ay, pero ¿por qué está llorando? Y mi mamá le dice, tranquilo, que eso es el Espíritu Santo. Y yo, ¿qué? Para mí una niña de 8 años, ¿qué es el Espíritu Santo? No sabía nada. Y a mí eso me impactó mucho porque yo me acuerdo mucho de eso. Y yo con los niños que ahorita enseño, que son los de 9 años, yo los veo y digo, Señor, que ellos tengan ese encuentro con tu Espíritu Santo. Si yo lo tuve, que ellos tengan eso. Y el antes y el después creo que ha sido también como que el revelarse en mi vida y el incluso renunciar a mentiras que el mundo me dice acerca de mi identidad, de que el mundo quiere ponerme y no de lo que yo soy para él como su hija. Por ejemplo,
la gente te dice es que tú tienes como si fuera una lista de mercado, tú tienes que tener casa, carro, beca, no sé qué, tarara, porque por eso eres valioso. Y a mí que me dice la palabra de Dios, yo soy valiosa porque Jesús murió por mí en esa cruz y soy su hija. Y creo que eso ha sido para mí una de las cosas más confrontantes que también me ha hecho incluso cambiar mi forma y mi perspectiva de ver incluso la vida, incluso de eso hace que también aumente tu fe, porque tú dices, bueno, si mi identidad y lo que yo soy está en ese Dios que dio su vida por mí, ¿por qué me estoy preocupando si de pronto no estoy cumpliendo esos parámetros que me está exigiendo el mundo o la sociedad o etcétera, etcétera, si yo ya soy hija de Dios? Entonces para mí han sido como muchas enseñanzas que incluso yo tengo como una libreta y he ido anotando como las tengo anotadas como mentiras que yo creía que no eran ciertas. Otra que creía era como el ser merecedora, cuando la misma palabra nos dice que todo es gracia. Entonces eso también hace como cambiar nuestra perspectiva. Y respecto a lo de Job, hubo una obra de teatro una vez en mi iglesia y a mí me impactó mucho porque creo que se alinea mucho con la historia de Job. Y todo empezaba con una chica que ella tenía todo, digámoslo así, todo lo que el mundo dice es todo, ¿no? Porque sabemos que nuestro todo es Dios. Y entonces Dios le comienza a quitar la familia, los amigos, las cosas, y siempre le pregunta, oye, ¿y tú me sigues amando a pesar de eso? Y ella, sí, 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 cuando ya llega que no tiene nada ni siquiera vista, y le dice, ¿y aún así me sigues amando? Y ella le dice, la verdad, no, Señor. Y creo que esa es una de las como enseñanzas más grandes que nos deja, aparte de muchas más, porque creo que el libro de Job tiene tantas cosas, pero creo que es eso, o sea, nosotros amamos realmente al Dios invisible, el Todopoderoso, o amamos sus bendiciones y sus dádivas. Creo que esa es una de las preguntas que nos deja Job. Entonces creo que me pasé el minuto, pero eso era lo que quería decir. Gracias, Caro, gracias por contarnos y gracias porque, bueno, miren, más allá de que avancemos en los puntos que tenemos en nuestra agenda, es poder tener estos espacios de compartir nuestra experiencia con Dios, nuestra experiencia con lo que estamos viviendo en medio de la palabra y en medio de nuestras circunstancias, porque esto edifica nuestras vidas, esto es lo que nos hace esto es alimento para nuestra fe. Dice que aderezas mesa delante de mis angustiadores, dice el Salmo, y ese es un tipo de alimento, algún día hablaremos de ello, es un tipo, Dios nos alimenta de diferentes maneras, pero una es aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y es que los angustiadores son como entidades del maligno que están precisamente delegados para cada tipo de persona con las debilidades de cada tipo de persona. Entonces, cuando Dios adereza esa mesa delante de mí, es como el Señor alimenta mi fe a través de la experiencia también de otras personas. Y a veces el Señor permite que, aunque no estuvimos en esa obra de teatro, en nuestra imaginación ya estuvimos allá. Y en nuestra imaginación pudimos vivir lo que pasó. Así que gracias por habernos contado. Bueno, una última pregunta respecto al tema de Job, que alguien quiera contestarla, y es, Job dice cosas muy fuertes. Como decimos, inclusive hasta maldijo el día en que nació, exige, acusa, llora. Su esposa le dice, ¿sabe por qué no maldice a Dios y se muere? Pero Dios lo vindica. ¿Has tenido alguna vez en la vida un momento en el que realmente has tenido honestidad cruda con Dios? ¿Ha habido algún momento en tu vida en que has podido despojarte realmente y hablar con Dios con crudeza absoluta? Cuéntanos si sí, si no, si nos quieres contar en qué medio, de qué circunstancia fue, y si nos quieres contar qué pasó después de eso. Bueno, sí, sí he tenido que, yo digo que es necesario acercarnos a Dios en todo sentido, ¿no? A veces estamos acostumbrados a
ok, voy a dar gracias a Dios por lo que me viene sucediendo, ¿no? Pero cuando nos pasan las cosas que no nos gustan, entonces ahí venimos y reprochamos. Y yo considero que en medio de todo es bueno, porque se hace parte del liberar, del quitar ese nudo que tenemos. Eh, sí, sí he tenido que de alguna forma, ¿cómo lo digo yo? Pelearle a Dios o como reprocharle porque pasan muchas cosas que no me gusta que pasen, ve, pero que no logro controlar por falta de mi carácter, pero o sea, ve cómo funciona el hablar con Dios. Yo, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Sí, o sea, ¿por qué no puedo tener carácter? Ah, bueno, entonces lo voy a fortalecer, ¿cierto, Señor? O sea, como que ahí mismo me voy contestando y siempre que yo le hablo a alguien que necesita a Dios, yo le digo, es necesario que caiga profundo en ese hueco. O sea, es necesario cuando mi papá antes de fallecer estaba tan mal económicamente, espiritualmente, de todo. Mi papá fue una persona que a lo último, después de pasar por mil y una religión, mi papá no, su fe se dispersó tanto que él ya no creía, pero intentaba acercarse en medio de esa creencia vana. Y yo le decía, papá, pero bueno, o sea, ¿qué más tiene usted que perder? Ya perdió empresa, ya perdió economía, ya no tiene ni salud. Ya, pues entonces haga de cuenta que Dios está, ponga una silla de frente suya y discútale, ríase lo que usted necesite. Y lo he necesitado últimamente, el poder volver a sentarme y decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué lo hago? Si es que no me gusta ser así, no me gusta decir este tipo de cosas. Ahorita no, pero las otras veces cuando ha pasado, es edificante la restauración que Dios genera y el poder hablar libremente de lo que sucedió y cómo Dios de ese desierto no me dejó, ¿ve? O sea, dice la palabra que Dios no pone cargas sobre nosotros que no podamos soportar. Y ahorita estoy en ese proceso, pero sé que la victoria va a ser supremamente grande. Sé que todavía me faltan muchas lágrimas por soltar, porque de verdad que todavía tengo mucho que ponerme a cuentas, o sea, no discutirle, sino que Dios siga tratando con lo que viene sucediendo y aunque he sido necio, yo sé que Dios da la victoria y se siente hermosísimo volver a levantarse después de todo lo que sucede. Y, y al igual que Job, a pesar de que le pasaban mil y una cosas, creo que en el devocional o cuando hace el intro de Job, dice que cuando Dios le restauró todo, no lo hizo porque hubiese sido castigado, o sea, no se lo devolvió como en restauración porque él hubiese hecho algo malo, porque el Job nunca hizo nada malo, ¿ven? Pero era como esa recompensa de, hey, pasaste por ese desierto y se lo duplicó y le dio más de lo que tenía, ¿ve? Pero no porque él hubiese hecho algo malo, sino porque pues soportó de alguna manera el desierto y aunque flaqueó porque somos carne y nos duele y a veces no entendemos lo que Dios quiere con nosotros y ese trato duele, la recompensa es mil veces mayor que el dolor. Muchas gracias, Osquitar. ¿Alguien más que quiera contarnos algo acerca de alguna de las respuestas a estas dos preguntas? Bueno, fíjate que hay algo, hay muchas cosas muy valiosas en lo que nos cuesta, Oscar, pero una frase que dice, se siente muy bien haber caído profundo y volverse a levantar. Y uno diría, no sé, en el contexto uno de madre, uno busca que el hijo no se le caiga a uno, o sea, que no se le vaya a golpear, que no se le vaya a herir. Eh, pero a veces estos golpes el Señor sabe que son importantes para nuestras vidas. Job vivió el problema que Jesús resolvió.
Job sintió la necesidad que la cruz satisfizo. Dijo, hay una parte que dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará, me levantará. Yo sé que mi Redentor vive, aún estando en el piso. Y estás leyendo el eco de una oración que tardó siglos en ser respondida, pero Job, antes de Génesis, ya podía haber visto, ya pudo ver la promesa de Jesús. Y retomamos con fuerza, mira, arrancamos ahora Proverbios, terminamos de leer los Salmos, ahora volvemos otra vez a iniciar en el Salmo 1, o sea, leemos 3 versículos, 3 capítulos más o menos de Proverbios, y leemos uno de Salmos. Este no es un plan de lectura, esto es un proceso de transformación y llevamos meses en esto. Yo creo que es importante que nos celebremos que llevamos más de 150 días, más de 150 días en este propósito, más de 150 días en que día a día en la lectura ha sido un banquete, día a día ha sido un esfuerzo, día a día ha sido parte de un camino, y lo que Job nos enseña es sobre lo sabroso que es el proceso, lo sabroso y lo que debemos de disfrutarnos del proceso. A veces podemos sentirnos que estamos ahogados de dolor físico, de dolor emocional, de las circunstancias, pero Job nos enseña de que hay que disfrutarnos con la meta puesta adelante, que no se trata en este caso de leer perfectamente, no se trata de que tú logres leer los 4 o 5 capítulos que sean del día, de pronto leas un solo versículo, pero siempre te he dicho, no te acuestes a dormir sin haberle dado de comer al espíritu, porque vamos a hacer de cuenta que tenemos 2 Rottweiler que están unidos por una misma cadena. El Rottweiler que más alimento tenga es el que va a llevar la batuta. El otro, si no le damos tanta comida, va a seguir estando allí porque nuestra vieja naturaleza nunca va a desaparecer, por lo menos en este proceso de santificación en el que estamos, no va a dejar de estar, pero sí podemos dejar de alimentarla y darle fuerza a esta naturaleza espiritual. Nuestra naturaleza espiritual necesita de la palabra de Dios para alimentarse, para aferrarse. Y la invitación es que si estás al día, gloria a Dios. Si te quedaste atrás, no importa dónde estemos, vuelve sin culpa, pero con mucha ímpetu, con el espíritu de Job de decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, quiero verte. Y la Biblia no es un examen para probar, y es una relación de construir, y las relaciones se construyen día tras día. Entonces vamos a leer en esta nueva versión nuestros 31 capítulos de Proverbios. Ya hemos avanzado hoy hasta el capítulo 9. Para cada área de nuestra vida, y miren, el Señor se permite glorificarse en aún las versiones que uno lee. Yo he leído, como les he contado, para la gloria de mi Señor, la Biblia en varias ocasiones, pero no la había leído en la versión Nueva Traducción Viviente, y hubo un versículo que me rompió la cabeza y quería compartírtelo porque lo tengo acá subrayado en mi Biblia. Me tocó volverlo a buscar porque el ventilador se encargó de cerrarme la Biblia. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En la versión de Nueva Traducción Viviente, ese día estaba realmente necesitando una respuesta de Dios y no sabía qué decisión tomar. Y en la versión de la Nueva Traducción Viviente dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino a tomar. Yo necesitaba esa frase ese día, no necesitaba la frase de y Él enderezará tus veredas, necesitaba la frase para que mi entendimiento entendiera y no fuera necia y entendiera que Él te mostrará el camino a tomar. Entonces, prepárate para el deleite de Proverbios, para que podamos seguir leyendo y gozándonos en la palabra. Vamos a leer también
el libro de Eclesiastés, que es un libro, el libro completo, es un libro más filosófico, es un libro que nos habla de los tiempos, entonces nos dice que vanidad de vanidades, todo es vanidad, nos habla de que el tiempo perfecto de Dios, nos habla de que un rey que lo tuvo todo, que fue Salomón, concluye su vida dejándonos una cuota de sabiduría diciendo, Dios es el único que llena el vacío de nuestras vidas. Vamos a leer también Cantar de los Cantares, que es un libro súper hermoso, es el libro del amor, es el libro breve, poético, pero inesperadamente profundo de la relación de amor de Dios hacia nuestras vidas. En Eclesiastés es el tema de esa riqueza y esa sabiduría y como esa herencia que Salomón nos deja para las generaciones siguientes, pero Cantar de los Cantares es el libro del amor de Cristo hacia su iglesia, la manera en que se refiere hacia la tsunamita, es la manera en que Dios te ama a ti y me ama a mí, de que dice que te busco insaciablemente, es la manera en que el Señor te dice, oye, es que te amo de una manera profunda y poderosamente apasionada y es la imagen del amor de Cristo amándonos a nosotros. Así que te voy a pedir que tengamos un reto con proverbios, es que logres sacar tu proverbio del día. Si solamente lees unas cuantas líneas o si puedes leer todos los capítulos, si te has atrasado, deja lo que tienes atrasado allá atrasado. Si es el caso, el otro año vuelves y te conectas con este grupo de Biblia 2026, pero coge ritmo a partir de lo que está en la lectura de hoy. Pero busca en la lectura cuál es tu versículo para ese día. Y que puedas escoger entre los 15 días que vamos a tener, escojas para dentro de 15 días que nos mostremos cuál fue ese versículo para el encuentro 13. Pongámonos ese reto de decir cuál fue esa palabra que se convirtió en vida en mí. Así como yo ahorita te conté, es que yo necesitaba el que Él me va a mostrar el camino. Esa frase yo la necesitaba ese día. Quisiera que pudieses tener también esa experiencia con la palabra a través de lo que Dios va a hacer. Y que puedas de pronto decir, bueno, esta va a ser la manera en que lo voy a realizar y voy a comenzar a trabajar. Y de verdad que el encuentro número 13 viene con mucho contenido, viene con este desarrollo que vamos a tener de ver todos los proverbios completos, de tener, pues ya venimos 2 días atrás leyendo proverbios, iniciamos, pero ver también el libro de Cantar de Cantares, Eclesiastés. En Eclesiastés les cuento que tuve una experiencia con Eclesiastés, y es que hay una parte que dice de que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Entonces dice que hay tiempo de edificar, tiempo de derribar, pero hay una frase en especial que decía tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Los que me conocen saben que soy muy abrazona, ¿sí o no? Claro, los que me conocen saben que yo no puedo, es que yo no puedo, a mí yo necesito abrazar a la persona. Eso, yo creo que el Dios me dio si algo al ministerio, es el ministerio del abrazo, porque no sé, yo necesito abrazar. Y yo decía cuando yo leía ese Eclesiastés hace, pues por supuesto antes de pandemia, ¿no? Yo decía, Dios, yo no puedo creer que haya un tiempo en el que uno tenga que abstenerse a abrazar a los que ama. ¿Cómo? No, o sea, dentro de mi mente finita no cabía en la mente. Ah, por Dios, pero el Señor viene la pandemia y dice, a ver, mamita, tenía la duda. Venga a ver, se la aclaro de una vez que si hay tiempo de abstenerse de abrazar. Entonces, qué bendición que en estos 15 días tú logres encontrar en Proverbios, en Eclesiastés y en Cantar de los Cantares ese encuentro maravilloso con Dios. Yo quiero que Cantar de los Cantares, cuando comiences a leerlo, pienses cuando están hablando de la tsunamita, es el amor de Dios hacia su esposa, hacia su iglesia. Entonces, cuando se refiere a la tsunamita, se está refiriendo de ti. Así que déjate apapachar por Dios con esas palabras tan hermosas que tiene el Señor para nosotros preparados en toda esta parte de la sabiduría de Proverbios, el conocimiento de la herencia que nos deja en Eclesiastés Salomón y Cantar de los Cantares. Pregunta, ¿es un mismo autor el de estos 3 libros o son autores diferentes? ¿Quién me contesta esta pregunta?
Creo que es diferente, creo. No estoy segura. Ok. ¿Quién da más? ¿Quién da Bueno, menos? estoy seguro, pero también digo que es diferente. Ahí tenía que estar Salomón y David, ¿no? Ah, ¿quién da más? ¿Quién da menos? No, mis amados. Es el mismo, Salomón. Lo que pasa es que lo escribe en diferentes momentos de su vida. Ahora, los proverbios son una compilación de, no sé, por ejemplo, decir, no sé, decir, me quito el don, me quito el don y me pongo el asadón. Era un dicho de mi mamá, por ejemplo. Hay muchos proverbios coloquiales que nosotros tenemos, digamos que, pero esta colección de proverbios es una colección de proverbios de sabiduría. Por eso arranca diciendo que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Por eso arranca el primer proverbio diciéndolo así. Entonces, proverbio no lo escribe Salomón. Cantar de los cantares también es de Salomón y Eclesiastés también es de Salomón, escrito por él. O digamos que la historia reconoce, la teología conservadora reconoce estos libros como escritos por Salomón, que era hijo de quién. De David. Muy bien, hijo de David. ¿Y su mamá era? Yo sabía, pero pues es que casi ya casi no me entendía casi con ella. ¿Quién era la mamá de Salomón? Betsabe. Betsabe, muy bien. Recordemos que ya leímos la historia. Igual vamos a repasarla porque digamos que en parte estas historias que se escriben en momentos diferentes, el primer y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, segundo libro de Crónicas, se escriben en momentos diferentes, pero tienen algunas historias que de pronto se tocan tangencialmente o algunas se tocan de manera muy específica, pero vamos más adelante a repasarlo. Entonces, preguntas, comentarios y puntos de vista. Bueno, si yo les dijera a ustedes, conozco un restaurante que venden una carne jugosa, crujiente, que tiene unas papas con unas cosas encima que yo no sé si es que es como un suero costeño, como un puré, como una cosa pero sabrosísima. Y te digo, y no te imaginas lo barato que es. O sea, tú por 20.000 pesos te comes el pedazo de carne y tú dirías, uy, Viviana, ya mis papilas gustativas comienzan a calibrarse con la carne. Me la imagino así con ese gordito alrededor, bien sabroso y así con ese olorcito. Pues mis amados, prepárense para el banquete que viene, porque Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, esto es el combo completo con la carne, el gordito alrededor, las papitas y el suero costeño que les puse en la imagen mental que les acabé de hacer. Prepárense y permítanse que la palabra de Dios, así como de manera gustativa nos alimenta el alimento, pero también nosotros lo vemos y nos antojamos, lo oímos, porque cuando yo te dije, imagínate ese crocantico de la carne todavía ahí en el plato sazonándose, ¿cómo te imaginaste también la textura de la papa, la textura del suero costeño encima de la papa? Todo eso que te imaginaste es una manera en que Dios usa para que nuestros sentidos sean también en el alimento físico, nosotros nos sintamos antojados. La palabra de Dios debe tener ese antojo también para nuestro espíritu, porque nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Nuestro espíritu necesita ser alimentado de la palabra. Entonces, que tú puedas llegar a la palabra por la mañana y decir, bueno, Viviana me dijo que tenía que ver aquí bueno, si no comes carne no importa, pero imagínate entonces la berenjena rellena, o imagínate el salmón si no comes carne, pero imagínate algo de alimento que sea físicamente para ti muy apetecible, o que mejor dicho tú dirías, no me puedo dejar de comer eso que de pronto en ese restaurante dijeron que era tan sabroso, o que puede ser de esta forma tan buena de consumirlo. Date la ocasión de que la palabra de Dios te genere esa hambre, y esa hambre solamente la podemos generar en la medida en que vamos cada vez a la palabra. Cada vez haz que el estómago se te vaya agrandando. El estómago espiritual tiene que agrandarse. A mí también el físico, pues no tendría mi chonchi si no fuera porque el físico también lo tengo alimentadito. Pero el espiritual, mis amados, es el momento de que le demos
rienda suelta porque viene todo el Nuevo Testamento, o sea, de agosto a diciembre nos vamos a devorar todo el Nuevo Testamento y eso sí es que, mejor dicho, es carne venteada todo el tiempo. Entonces tenemos que ir, nuestras muelitas espirituales, nuestro sistema digestivo espiritual tiene que comenzar a activarse durante este tiempo. Muy bien, amados, vamos a orar entonces para terminar, ya siendo las 9 de la noche. ¿Hay alguna pregunta, comentario, punto de vista, chisme? ¿No? No cuentan chismes tampoco. Bueno, entonces motivos de oración, ahí está. Bueno, oremos entonces. Amado Dios, queremos exaltar tu nombre, Señor, declarando que tú, Jesús, eres el dador de la vida, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres la razón y el motivo de este encuentro. Si tú no estuvieses acá, Señor, ninguno de nosotros tendría sentido de estar en este lugar, Señor. Queremos buscarte, queremos que nuestro corazón, nuestra alma tenga hambre de ti, Señor. Que como clama el siervo por las aguas, Señor, clame nuestra alma por ti, Señor. Queremos realmente sentir esos ríos de agua viva, Señor, que el sequedal, Señor, que haya en este momento en mi vida, Señor, sea irrigado por tu amor, por tu palabra, Señor. Que cada vez que yo vaya a las escrituras, Señor, tú me llenes, Señor, como nada más me puede llenar en esta vida, Señor. Yo quiero poder sentir esos ríos de agua viva, Señor, de los que tú hablas en tu palabra. En Juan capítulo 3, cuando dice, Señor, de que tú podrás crear ríos de agua viva, Señor. Queremos sentir esos ríos de agua viva, Señor. Queremos sentir, Señor, ese deseo que tenía el salmista cuando decía, quiero estar delante de tu presencia para contemplar tu hermosura e inquirir en tu templo. Contemplar cada faceta, cada parte de tu belleza, Señor. Y poder también, oh Dios, ver esos tesoros maravillosos que hay en tu templo, Señor, que hay en tu presencia, Señor, y que hoy los tenemos todos revelados a través de tu palabra, Señor. No hay palabra profética más poderosa que tu palabra, Señor, porque allí es donde está escrito todo, Señor. No hay manera que nos confundan, Señor, no hay manera que nos envenenen el pasto, si hemos ido a la fuente que eres tú, Señor, si nos hemos llenado las aljabas de la verdad que eres tú, Jesucristo. Queremos exaltar tu nombre, Señor. Ponemos nuestras necesidades delante tuyo. Tómate estos segundos para poner tus necesidades delante de Dios. Señor, como dice en Mateo capítulo 11, venimos a ti, Señor, cansados y cargados, y tú nos harás descansar. Respira conmigo, toma aire y permite que el aire, que es esa conexión en este momento, te permita sentir físicamente descanso. Venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Señor, yo declaro este descanso tuyo en la vida de Ángela, Señor, en la vida de Carolina, Señor, en la vida de Nazaret, Dios, en la vida de Oscar, Señor, en mi propia vida, Señor. Pero también la pedimos, Señor, para aquellos que están ausentes en esta reunión sincrónica, pero que de pronto se van a conectar posterior asincrónicamente. Te pedimos descanso en sus vidas, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, porque solo tú eres digno, Señor. Y solo tú eres la fuerza de nuestras vidas, tú eres nuestra pasión, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amado, amada, qué bendición tenerte en este espacio. De verdad que valoro tu presencia en este lugar, en esta sala virtual. Qué bendición que el Señor nos regale esta oportunidad. Y bueno, abre tu micrófono si tienes algo más que decirnos, que contarnos, o simplemente para despedirte entonces. No, muchas gracias, por la reunión. Me alegró mucho volverlos a ver. No se pierdan, ven que es que ustedes no se meten y por eso es que uno no los ve.
No mentiras, prometo intentar no volverme a perder tanto. Ya